A veces, lo bueno no llega cuando lo pedimos. Llega cuando estamos a punto de rendirnos. Esta es la historia de alguien que hizo todo bien. Trabajó, esperó, confió, y aún así, vio cómo otros recibían lo que él llevaba años esperando. Cada retraso dolía, cada silencio parecía una negación. Cada noche terminaba con la misma pregunta en el corazón. ¿Por qué a mí no? Lo que no sabía es que ese tiempo de espera no era castigo, era protección, porque si aquello hubiera llegado antes, no habría estado listo para sostenerlo. A veces Dios no dice no, dice, aún no. Y ese aún no puede estar salvándote de algo que todavía no ves. Y si lo que esperas tarda, porque tu corazón aún se está preparando, vivía en un lugar pequeño, no por elección, sino por destino. Una casa sencilla, paredes claras, ventanas por donde entraba el sol cada mañana. Como una visita silenciosa. Se llamaba Mateo. No era un hombre extraordinario. Y tal vez por eso. Su historia lo es. Cada día comenzaba igual. Se levantaba antes del amanecer. Lavaba su rostro con agua fría. Respiraba profundo. Y agradecía en silencio por estar vivo. Tenía una costumbre. Antes de salir, se detenía unos segundos frente a la mesa vacía del comedor. No había lujos. Solo una Biblia gastada y una taza de café sencillo. Nunca pedía riquezas. Solo pedía dirección. A veces, las vidas más simples esconden las pruebas más profundas. Mateo trabajaba con constancia. No buscaba atajos. No se comparaba. Creía que lo que debía llegar, llegaría. Mientras otros se marchaban del pueblo, él se quedaba. Mientras otros cambiaban de rumbo, él permanecía. Decían que era paciente. Otros decían que era ingenuo. Él solo sonreía. Tenía una familia pequeña. Una madre que oraba más de lo que hablaba. Un padre que ya no estaba, pero cuya ausencia enseñó a Mateo el valor del tiempo. No crecieron con abundancia, pero crecieron con principios. Cada noche, su madre repetía la misma frase. Dios nunca llega tarde. Mateo la escuchó tantas veces, que empezó a creerlo sin cuestionar. Las palabras que escuchamos en silencio suelen guiarnos toda la vida. Había un sueño, no uno grande para el mundo, uno grande para él. Quería construir algo propio, un pequeño negocio, un espacio digno, un futuro estable. Nada exagerado, nada ambicioso, solo lo suficiente para vivir con paz. Presentó propuestas, envió solicitudes, esperó respuestas. Meses pasaron, luego años. Siempre la misma respuesta, o peor aún, ninguna. Veía a otros avanzar, amigos con menos esfuerzo, personas con menos preparación. A veces sonreía, a veces callaba, a veces, en la noche, se preguntaba en voz baja si Dios lo había olvidado. La fe no se pierde de golpe, se desgasta en silencio, pero cada mañana volvía a levantarse, volvía a agradecer, volvía a intentarlo, no porque fuera fuerte, sino porque no sabía rendirse. Hasta que un día, algo cambió. No fue una tragedia, no fue una bendición, fue una demora más, la más dolorosa de todas. Una oportunidad que parecía segura, se cerró sin explicación. Ese día Mateo no habló, no preguntó, no reclamó, solo se sentó, miró el suelo y respiró hondo. A veces, el silencio de Dios es la prueba más difícil de sostener. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. La casa parecía más fría, la mesa más vacía. Mateo sostuvo la carta entre sus manos. No decía mucho, solo palabras formales, educadas, distantes. Gracias por su interés. Nuestro proceso ha concluido. Nada más. No hubo explicación. No hubo una razón clara. Solo un final. Se sentó. Apoyó los codos sobre la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decirle a Dios. Hay momentos en los que la fe no grita. Solo se queda en silencio. Al día siguiente, el pueblo siguió su ritmo. La gente saludaba, sonreía, comentaba noticias que a Mateo ya no le importaban. Alguien dijo, ¿otra vez te rechazaron? Otro agregó, tal vez ese sueño no era para ti. No hablaban con maldad, hablaban con certeza. Esa certeza que duele más que el rechazo. Mateo asintió, no discutió, no explicó. Aprendió que cuando el corazón está cansado, las palabras sobran. Caminó por las mismas calles, vio los mismos rostros, pero ya no se sentía igual. Por primera vez, pensó en irse. Dejar el pueblo, dejar la espera, dejar la fe. Al menos por un tiempo. A veces, la tentación no es dejar de creer,
sino dejar de esperar. Esa noche, su madre lo encontró despierto. No preguntó nada, solo se sentó a su lado. Pasaron minutos sin hablar, hasta que ella dijo en voz baja: «Dios ve lo que tú no ves». Mateo cerró los ojos. No respondió, pero una pregunta ardía por dentro. ¿Y si Dios ve, pero no interviene? Los días siguientes fueron más pesados. El trabajo se volvió rutina sin sentido. La oración, un esfuerzo. Oraba, pero ya no con esperanza, sino con costumbre. Cuando la fe se vuelve hábito, es porque el corazón está herido. Una tarde, ocurrió algo inesperado. Un pequeño error en el trabajo. Nada grave, pero suficiente para generar murmullos. Siempre tan lento. Siempre esperando. Mateo escuchó, calló, y esa noche, por primera vez, se quebró. No lloró en voz alta, lloró por dentro. Ese llanto que no se ve, pero desgasta. Se preguntó si había hecho algo mal, si había esperado demasiado, si había confiado de más. Tal vez Dios tiene un plan que aún no entiendo. Lo dijo en voz baja, sin convicción, pero con necesidad. Incluso una fe débil sigue siendo fe. Pasaron semanas. Nada cambió. Ninguna puerta se abrió. Ninguna señal clara. Solo una espera más larga, más pesada, más solitaria. Hasta que un día, la vida volvió a sorprenderlo. No con una respuesta, sino con otra prueba. Una que parecía confirmar todos sus miedos. El aviso llegó en un sobre blanco, sin sello especial, sin advertencias. Solo un documento, una noticia. El terreno donde Mateo planeaba construir su pequeño negocio había sido vendido a otra persona, sin aviso, sin oportunidad de réplica. Lo había perdido todo. El lugar, la inversión, el sueño. Se sentó en una banca del parque, el papel entre las manos, el corazón sin rumbo. Miró al cielo, no en busca de una respuesta, solo para no mirar al suelo. Cuando ya no puedes mirar hacia adelante, mirar hacia arriba es lo único que queda. Un hombre mayor se acercó. No lo conocía. Parecía no tener prisa. Se sentó a su lado y dijo: «¿Sabes lo que pasa cuando se cierra una puerta?». Mateo no respondió. El hombre continuó: «Dios a veces cierra una para que no entres a un lugar que te haría daño». Mateo no entendió del todo, pero esas palabras se quedaron. Volvió a casa. No habló con su madre. Solo se encerró. Y por primera vez, no oró. No por rabia, sino por resignación. El alma cansada no reniega. Se apaga en silencio. Los días se volvieron grises. Nada lo motivaba. Nada tenía sentido. Hasta que una noche, su madre lo llamó con voz temblorosa. «¿Recuerdas al hijo de doña Teresa?». «Sí, tuvo un accidente. Está grave». Lo llevaron al hospital en la ciudad. Mateo se quedó en silencio. Ese muchacho era el mismo que había comprado el terreno que Mateo perdió. Un escalofrío recorrió su espalda. No por venganza, sino por miedo. A veces, lo que no recibiste fue lo que te protegió. Esa noche, Mateo volvió a orar. No pidió nada. Solo dijo una frase: «Gracias», aunque aún no entienda. Algo en su interior cambió. No la situación, no el panorama, solo su corazón. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo. Pasaron los meses. El ritmo del pueblo siguió como siempre. Las estaciones cambiaban. La gente seguía con sus vidas. Pero dentro de Mateo, algo se estaba formando. Sin ruido, sin prisa, volvió a trabajar con calma. No por ambición, sino por gratitud. Gratitud sin motivo aparente. Comenzó a ayudar a otros. Un anciano que no podía cargar su leña. Una vecina que necesitaba reparar su techo. Una señora que vendía pan y no sabía leer. Sin buscarlo, su nombre empezó a circular. Ese joven tiene buen corazón. No cobra. Solo ayuda. Dios le va a recompensar. Mateo solo sonreía. A veces, cuando dejas de buscar bendiciones, las bendiciones te encuentran. Un día, en una reunión del pueblo, lo llamaron al frente. Un empresario, de paso por la región, lo había escuchado nombrar. Le ofreció algo que Mateo jamás imaginó. «Tenemos un terreno en el centro del pueblo, abandonado. Quiero dártelo. Haz con él lo que tu corazón quiera». Mateo se quedó mudo. No entendía, no reaccionaba. «¿Por qué a mí?», preguntó. «Porque hay personas que no se compran. Se reconocen». Lágrimas cayeron, no de tristeza, de comprensión. Cuando llega lo que Dios preparó, entiendes por qué lo otro no funcionó. Pero eso no fue todo. Semanas después, ese mismo empresario lo ayudó a montar su pequeño negocio. Lo apoyó con materiales,
con permisos, con contactos, todo lo que Mateo había esperado por años, llegó en un instante, sin pedirlo, sin insistir. Pero ahora, había una diferencia. Mateo estaba listo. La inauguración fue sencilla. Unas cuantas sillas, flores blancas y rostros felices. El local tenía su nombre, Tiempo Justo. Un hombre del pueblo preguntó, ¿por qué ese nombre? Mateo respondió con una sonrisa tranquila, porque todo llega en su tiempo justo. Intarniva, no hubo discursos largos, ni celebraciones grandiosas, solo gratitud y silencio, de ese que habla al alma. Cuando comprendes el tiempo de Dios, ya no te angustia el tuyo. Meses después, el negocio floreció. No porque ganara mucho, sino porque servía mucho. Cada persona que entraba, recibía más que un producto. Recibía paz. Mateo ya no esperaba señales. Vivía cada día como una. Un día, sentado frente al mostrador, escribió en su cuaderno, si hubiera recibido lo que pedí cuando lo pedí, me habría perdido de lo que hoy soy. Volvió a mirar al cielo, esta vez, no para buscar respuestas, sino para decir, gracias por hacerme esperar. A veces, el milagro no es lo que llega, sino en lo que te conviertes mientras esperas. Con el tiempo, Mateo ya no hablaba de todo lo que no llegó, hablaba de lo que llegó. Cuando tenía que llegar, ya no contaba historias de rechazo, contaba lecciones de paciencia, de transformación, de propósito. Su madre, con una manta sobre los hombros, lo miraba cada tarde desde la puerta, y en silencio repetía su frase de siempre. Dios nunca llega tarde. Ahora, Mateo la entendía de verdad. No como una esperanza, sino como una certeza. Nada bueno se construye sin espera, y nada que valga la pena llega antes de tiempo. Hay quienes abandonan en el minuto antes del milagro. Hay quienes se rinden justo cuando el cielo empieza a moverse. Pero hay otros que se quedan, que aguantan, que siguen. Mateo fue uno de ellos. Y por eso, encontró más de lo que pedía. Escribe en los comentarios. Dios nunca se equivoca. Y si estás esperando algo, recuerda, lo bueno tarda, porque lo eterno no se apura.